Hola, estimados estudiantes del Instituto Teológico Ministerial INTEMI. Les habla el pastor Alberto Isaac y vamos a trabajar en un nuevo módulo de Apocalipsis y las cosas que serán después de estas. Ya aquí entramos derechamente ya a un poco más de escatología y también recordarles que no podemos obviamente introducirnos por completo de lleno a cada uno de los eventos, aunque sí están descritos en el material. Pero acá tocaremos las partes más importantes de estos tres capítulos, que lo hemos dividido por capítulos. El capítulo 3, perdón, el 4, 5 y 6 de este módulo. Bien, avancemos. 4.1. Dice así el texto bíblico: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Mejor dicho, también después de estas cosas vi y aquí una puerta que había sido abierta y permanecía abierta en el cielo. De acuerdo al contexto. Ahora en los capítulos 4 y 5, aquí cambia de escenario porque lo que antes vimos, primero vimos a Cristo en toda su majestad. Segundo, hablaba de las cosas que son de la tierra, de la iglesia misma aquí en el escenario terrenal, y esto pasa ya al escenario celestial. Una puerta abierta en el cielo. La expresión abierta es un participio perfecto de voz pasiva. El tiempo perfecto sugiere una acción completada con resultados permanentes. O sea, nosotros es un evento por venir, futuro, pero como Dios no tiene tiempo, esto ya es algo permanente, algo completado. Dicho participio sugiere la puerta ha sido abierta y dejada así para la llegada de Juan, para que en el tiempo pasado, ¿no es cierto?, pero futuro nosotros está completo, o sea, nos haya escrito esta revelación que recibió. No se menciona en el texto ni cómo ni cuándo la puerta fue abierta, pero el hecho es incuestionable. La puerta abierta permite la entrada personal de Juan para recibir esta revelación que aparece en esta escena celestial. Recordemos que la palabra, muy importante, la revelación, hoy en día no tiene lugar, porque muchos cristianos usan la palabra revelación como una nueva revelación. Es como que Dios todavía está hablando y todavía deberíamos escribir la Biblia. No, el canon ya está cerrado, ya lo selló, nadie puede agregar, ni añadir, ni quitar nada de la Biblia. Hay muchos textos que hablan referente a eso. Lo que sí tenemos hoy en día es la iluminación, que no se les confunda, hermanos estudiantes. Nosotros cuando tenemos un texto y se nos abre el texto, no estamos hablando de una nueva revelación, estamos hablando de la iluminación del texto ya revelado. Juan en este caso fue y recibió esta revelación. Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El verbo sube, en griego anabá, es el segundo aoristo imperativo, voz activa de anabaino. Esta forma verbal sugiere la acción urgente. El apóstol recibe un mandato urgente de subir y evidentemente entrar en las puertas que le ha sido abierta en el cielo con el fin de recibir esta revelación de parte del Señor. Bueno, el capítulo 4 de Apocalipsis presenta la sublime visión del trono glorioso de nuestro Señor, soberano y juez del universo. Eso es lo que ve este capítulo 4. Ya presenta sublime el trono glorioso del Señor. Bien, el trono es el estrado de un juez que está preparado para ejecutar el juicio, y en este caso particular se refiere a los juicios relacionados con la 70ª semana de Daniel. Ok, aquí tenemos un gráfico rápidamente donde hablamos de las semanas de años. Ok, aquí nosotros, mire, esto se lo voy a dejar en un material anexo donde habla exclusivamente de la semana del estudio de Daniel que hicimos, pero la semana que queda de años, el cumplimiento del último tiempo, es una semana de 7 años, ¿ya? Y esta es la semana que falta, de 7 años, la 70ª semana, la semana 70 de Daniel. Y aquí estamos en el paréntesis, este es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Hasta el arrebatamiento de la iglesia, de ahí se divide en tribulación, gran tribulación, y después tenemos la ira. Bueno, hay muchas posturas referentes a la semana 70 de Daniel, por eso yo lo voy a dejar un material anexo para que usted pueda estudiar la semana 70, pero quiero que se enfoquen en esto ahora, después usted investiga esto para que le quede más claramente. Ya, aquí estamos viviendo en este periodo, ya, en un periodo indefinido de la historia, hasta que, bueno, venga el arrebatamiento, ¿no es cierto?, y empiecen a suceder las demás cosas. Bueno,
El apóstol Juan pudo contemplar el aspecto glorioso de aquel personaje que estaba sentado en el trono. Para poder describirlo, Juan tiene que usar una serie de símiles, tales como piedra de jaspe y cornalina. Las piedras preciosas mencionadas, jaspe y cornalina, simbolizan las deslumbrantes glorias, atributos, excelencias y perfecciones de Dios el Padre. El jaspe posiblemente se refiere al diamante y destaca la lustre y brillantez de la luz blanca que describe la pureza de la gloria y la santidad de Dios. Apocalipsis 21:11. El sustantivo cornalina en el texto griego es sardioi o sardónica, es decir, un ágata de color rojo fuego o rojo sangre, que podría sugerir también una expresión de la justicia y la ira de Dios. Aquí tenemos los dos dibujos. Las palabras de William Hendrickson, un comentarista también muy conocido, son muy apropiadas a este comentario, y dice que el apóstol describe lo que el apóstol describe no es a Dios mismo, sino su fulgor, su resplandor, porque a él no se le puede describir. Recordemos que, mucha gente tiene la confusión de que puede ver a Dios. El tema es que Dios es espíritu y tiene que quedar claro. Entonces, siempre se le trata en Apocalipsis sobre todo de expresar de alguna manera con símiles, porque Dios es espíritu. Nosotros lo que vamos a ver a Cristo en el fondo, ¿sí? Pero Dios es espíritu, ¿sí? Dios se encarnó, humano. Ahora, claro, por eso siempre se trata con símiles. A través de toda la historia, de toda la Biblia, se le trata de esa manera, ¿ya? Entonces, por eso Juan aquí no puede describir. Entonces lo que describe es su fulgor, su esplendor, porque él no se puede describir. En la visión se le presenta como rodeado de un lustre resplandeciente del diamante, claro como el cristal blanco, consumidor, simbolizando la santidad de Dios, y con el carmesí del sardio, color como de sangre, indicando que este santo carácter de Jehová se expresa en medio de sus juicios que van a venir. Claro, hermanos, no confunda amor y pasando por alto el juicio de Dios. Dios es justo, ¿ya? Pero su amor no tapa la justicia. Cristo mismo simboliza, ¿no es cierto?, estos juicios que van a venir sobre la tierra, sobre las personas, el juicio de Dios. O sea, Dios es amor, pero no sigue siendo justo, ¿me entiende? Y eso tiene que ver mucho con la salvación. A veces se habla demasiado del amor, de la muerte de Cristo que murió por ti, pobrecito, abre tu corazón, pero se pasa por alto la justicia de Dios, la sangre que se derramó allí, el justo juicio de Dios. Cuando no entendemos el juicio de Dios, no entendemos el sacrificio ni el amor de Dios. Entonces es importante, hermano, de cuando hablemos nosotros de amor, de salvación, también hablemos del justo juicio de Dios. No pasemos por alto. Bien, el trono mismo está rodeado por un arco iris semejante a una esmeralda. Luego Juan ve a 24 ancianos sentados en los tronos y vestidos con sus ropas blancas. El arco iris es un recordatorio del pacto de Dios con Noé, ¿ya? Quizás sea una manera de traer a la memoria que Dios es misericordioso aún en medio del juicio. El arco iris parece ser un círculo completo alrededor del trono, semejante a una aurora luminosa. La esmeralda es el color verde y posee la cualidad de atemperar el deslumbrante brillo del jaspe, de majestad, y el fulgurante rojo de la cornalina de juicio. Aunque Dios aparece sentado sobre el trono del juicio, manifiesta un estado de tranquilidad perfecta y majestad inefable, mediante en la refulgencia de sus infinitas perfecciones. El juicio de Dios es determinado por lo que Él es en sí mismo, condicionado por la luz y las perfecciones de su propio carácter. El arco iris, como es observado, evoca el pacto de Dios con Noé. En Génesis 9, sin embargo, el arco iris aparece después del juicio de Dios sobre la humanidad, mientras que en Apocalipsis 4 lo precede como garantía de que no habrá destrucción total de la civilización, sino que hay una esperanza, hay algo ahí que va a ocurrir después, como habla Mateo 24:22. Es decir, en medio de la ira, Dios se acuerda de tener misericordia. Nosotros podemos ver que cada acto que está ocurriendo aún hay un llamado al arrepentimiento, hay algo que nos habla aquí en Apocalipsis, y Dios se acuerda y extiende su misericordia, aunque muchas veces
va a ser rechazado, como lo veremos. Recordemos que estamos viendo aquí partes rápidas. En su material está detallado cada una de las partes y sus contras y pros, y estudios de diferentes comentarios referentes a esto. Aquí estamos viendo de una manera panorámica lo que corresponde a este capítulo 3. Delante del trono hay un mar de vidrio que podía representar la transparencia del juicio de Dios, en el hecho de que demanda santidad para quien se le acerque a su presencia. Estamos viendo imágenes. Allí están también los 4 seres vivientes o querubines que aparecen en el material. ¿Por qué se dice que son querubines? ¿Cuáles son las características? Vamos a ir a saltar a Ezequiel para ir viendo cuáles son las características de esto. Estos son seres especiales encargados de dirigir la alabanza y la adoración al que está sentado en el trono. De manera sincronizada, los 24 ancianos siguen a los 4 seres vivientes y adoran a aquel que es digno de recibir toda la honra y la alabanza por ser el creador de todo lo creado y soberano absoluto del universo. Entonces ahí tenemos 2 imágenes que son los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, que también trata allí el material a fondo a qué corresponde también estos 24 ancianos. Han salido muchos debates referentes a esto, pero es bueno que usted lo vea. Entramos al capítulo 5, y el capítulo 5 de Apocalipsis presenta la visión del rollo y contiene aquí ya la totalidad de la revelación de la intervención final de Dios en los días finales, la consumación de la historia. El rollo está a la diestra del Padre. El rollo tiene que ver con los juicios, y se presenta un cuadro en donde es el Hijo quien es el único y el que tiene la responsabilidad de ejecutar estos juicios en el ámbito terrenal. Ya es por ello que nadie puede romper los sellos que impiden la lectura del contenido de este rollo. Solo Cristo es digno de romper estos rollos. Bueno, salió aquí solo el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que es decir, el Mesías, es digno de romper los sellos, y que está Cristo en escena, con lo que el rollo está sellado. Es el Cordero, o sea, el sacrificio perfecto ofrecido por el pecado del mundo. Cristo mismo, Él murió y resucitó entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Él es el que toma el rollo de la mano del Padre, porque el Cordero tiene la potestad para juzgar. El hecho de que el Cordero asume su responsabilidad como juez supremo del universo produce un brote. Aquí podemos ver en este cuadro de alabanza al Cordero, porque Él es digno de tomar el rollo, de abrir su sello y de ejecutar los juicios. Así que es tremendo, hermanos. Así sumérjase en Apocalipsis. Yo le invito a leer Apocalipsis, lea el material, está muy detallado, muy desglosado con cada uno de estos eventos que estamos viendo aquí de manera panorámica. El Cordero es alabado por su perfecta obra expiatoria, por haber redimido para un Dios un pueblo extraído entre todos los diferentes grupos étnicos de la tierra, por haber constituido un reino y sacerdotes para Dios, y por el hecho de que los redimidos reinarán con Él sobre la tierra. Incuestionablemente los creyentes de hoy en día pueden y deben proclamar las verdades gloriosas contenidas en estos capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. La certeza del cumplimiento de los propósitos de Dios, a pesar de que el mundo ignore al Dios soberano, debe producir un singular consuelo en el corazón de todo cristiano. Dios ha de ser alabado por la totalidad de los seres racionales del universo. Mientras llega ese día, la Iglesia cristiana debe enseñar y vivir de manera que el Cordero Redentor Mesías sea alabado en todo el mundo presente. Debemos darle gloria a Dios por esto. Debemos darle gloria a Dios porque Él es digno, porque sus propósitos, sus planes soberanos, porque Él hace como Él quiere, van a ser cumplidos aquí en la tierra. Hay victoria en la iglesia, hay victoria final, y sus juicios van a ser derramados, quieranlo o no, créanlo o no, van a ser derramados aquí en la tierra. Él tiene el poder. Nosotros debemos alabar a Dios por eso, glorificar, porque Él venció la muerte. Porque Él venció la muerte, porque venció, y Él, gracias a ese sacrificio, nosotros podemos vivir y tener esta esperanza que estaremos con Él algún día. El capítulo 6, entramos al capítulo 6, muestra aquí la apertura del primer sello hasta el sexto sello. Aquí empezamos los juicios. Los primeros 4 sellos hacen referencia a 4 caballos y 4 jinetes, que forman una unidad.
Los otros dos sellos, el quinto y el sexto, tienen en diferentes circunstancias de escenario que los anteriores y corresponden entre sí como preguntas y respuestas. Los primeros son terrenales, los otros dos son en el cielo. Los 4 caballos y 4 jinetes. Los jinetes apocalípticos y los caballos, ahora estos sí son una representación de la velocidad y poder irresistible de Dios que actúa soberanamente sobre los incrédulos. Son poderes de juicio enviados por Dios y se asemejan, por supuesto, aquí a Zacarías 6, 1, 8. Tenemos el primer sello. Aquí ya Cristo empieza a abrir los sellos y tenemos su primer sello. ¿Se acuerda cuando vimos cómo se dividían los juicios? Lo primero eran los sellos, en el sexto sello cae después el otro juicio y así sucesivamente. Tenemos el primer sello, el caballo blanco. Este animal representa un tiempo de paz mundial sin paralelo en la historia de la humanidad. Pero es una paz falsa, muy breve. Esta paz será introducida por una serie de falsos mesías que culminará aquí con el ascenso del anticristo, Mateo 24, 3 al 5. El arco es el símbolo de guerra, pero la ausencia de flechas implica que esta victoria se logra sin derramamiento de sangre, en una paz que se alcanza por medio de un pacto y un acuerdo, no como resultado de una guerra. Entonces, esto simboliza el primer sello, este caballo. Por eso un caballo blanco, un símbolo de paz, el arco, sin flechas. Entonces, tenemos este cuadro de este primer sello. Pero posterior a este primer sello, el desatado del segundo sello. Y aquí en el segundo sello tenemos el color bermejo del caballo. Significa un color, un rojo fuego, un color rojizo. Y probablemente destaca el derramamiento de sangre que tendrá lugar cuando la paz sea quitada de la tierra. Después de ese primer sello, donde hay una paz falsa, la paz va a ser quitada. Observe, el quitar la paz es un poder que es dado. Todo, recordemos aquí, no es que ellos hagan a su antojo, la humanidad queda al azar, no, porque todo tiene un control de Dios, todo tiene un control bajo el poder del Dios soberano. El único que pudo haberle otorgado esa autoridad es Dios soberano, es Dios quien controla las acciones y los acontecimientos que tienen lugar durante los años de la tribulación escatológica de 7 años. Recuerde que toda autoridad procede de aquel que está sentado en el trono. El color rojo o bermejo sugiere la existencia de guerra. El acto de quitar la paz produce un descontrol total entre los seres humanos que se masacran unos a otros. La expresión sugiere una pérdida absoluta de la compasión hacia el prójimo. La tensión constante entre las naciones y las ambiciones de los hombres tienen su clímax en este periodo antes de la venida de Cristo. La paz que es quitada es la de los hombres que intentan producir e imponer. Cuando Cristo venga, establecerá la paz perdurable, la cual nadie podrá quitar ni alterar. El jinete del caballo bermejo o rojo fuego usa una gran espada que es dada para ejercer su autoridad. La gran espada, en el griego machaira megaleis, puede referirse a una espada larga como la que usaban los soldados romanos cuando salían a la batalla, como a la daga que llevaban enfundada en la cintura. La imagen literaria, tanto del caballo rojizo como de la espada, apunta a la violencia y al derramamiento de sangre que caracterizarán las actuaciones de los hombres en los días que precederán a la venida de Cristo. Vuelvo a reiterar, hermanos, aquí estamos viendo una panorámica. Si usted escucha esto, a lo mejor va a tener alguna confusión, pero si usted va al material y estudia allí detalladamente, va a entender mejor todo esto. Para predicar el libro de Apocalipsis, por ejemplo, podríamos llevar alrededor de 100 mensajes, 100 temas, pero nosotros necesitamos hacerlo en 7 módulos. Así que por eso el material profundiza más, y esto es solamente una panorámica de lo que estamos tratando en el módulo. Tenemos el tercer sello. El tercer jinete aparece entonces cabalgando un caballo negro. El color negro del caballo sugiere la existencia de una hambre severa que afectará a las naciones de la tierra. La hambruna que vendrá será el resultado natural de la guerra o guerras que sucederán cuando el jinete del Apocalipsis 6.4 quite la paz de la tierra. William Barclay, un comentarista, hace la siguiente observación. Nos ayudará para entender la idea tras este pasaje si recordamos que Juan no está relatando el fin de las cosas, sino las señales de acontecimientos que precederán el fin. De modo que aquí el caballo negro y su jinete representan el hambre,
el hambre muy severa que causa grandes estragos, pero que no es lo bastante desesperada para matar. Hay trigo, pero a un precio prohibitivo. Y el aceite y el vino no son afectados, que lo explicamos por qué razón en el material. El jinete que cabalga el caballo negro tenía una balanza en la mano. Es decir, dicho jinete tiene el control de todo lo que se coloca en la balanza. La idea de la figura es control. Evidentemente la escasez de alimento produce hambruna, tendrá como resultado un estricto control de los artículos de primera necesidad. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Las cantidades mencionadas solo bastaban para satisfacer las necesidades de un esclavo o las de un jornalero para un día. El denario era el sueldo promedio de un trabajador por un día de jornal. Dicho sueldo sería insuficiente para proveer el sostenimiento de una familia del tamaño medio. La figura del trigo, la cebada y el denario sugieren que un padre de familia tendrá que optar por el alimento más barato para dar a su familia un mínimo de alimentación. A la luz del hecho de que a través de la historia se han sucedido muchos periodos de hambre de carácter literal, no hay ninguna razón de peso para intentar espiritualizar como muchos tratan o alegorizar la hambruna sugerida en Apocalipsis 6:6. Lo más prudente, exegéticamente, es entender que este versículo está cumpliendo, será el cumplimiento de lo profetizado por Cristo en Mateo. Así que le invito a leer, a estudiar y sobre todo ahí los últimos capítulos de Mateo 24, 23, 25 también. Tenemos el cuarto sello, el caballo amarillo. La palabra clorofila deriva de este adjetivo griego y describe la tonalidad pálida y verdosa que adquiere un cadáver en descomposición. El jinete que cabalga sobre el caballo de color enfermizo lleva por nombre Muerte y el Hades le seguía. Muerte y Hades son compañeros inseparables. La muerte es un rudo segador que va talando a sus víctimas, que a su vez son recogidas y almacenadas en el pozo del Hades. La muerte física en sí no constituye la vía de escape para la tribulación. Y le fue dada potestad, dice, y esta frase sugiere que la potestad o autoridad que ejerce el cuarto jinete la recibe del mismo Dios. El juicio ejecutado es terrible pero parcial. Afecta a la cuarta parte de los habitantes de la tierra, aproximadamente equivale a un 25%. Posteriormente, bajo los juicios de las trompetas, la tercera parte del resto de la humanidad será directamente afectada, pero lo vamos a ver más adelante. El juicio divino es ejecutado mediante 4 instrumentos diferentes, como vemos, con espada. Y esta era la espada de largo alcance y de hoja ancha, fabricada en Tracia y usada por las tribus bárbaras en combate. 2. Con hambre, probablemente causada por gran escasez de los alimentos de consumo diario. 3. Con mortandad o pestilencia. La guerra y el hambre producirán plagas que el hombre no será capaz de atajar. Bullinger hace la siguiente observación: aunque el vocablo griego que se usa aquí es thanatos, con H entre medio, muerte, es puesto por metonimia, con el afecto de que la causa la produce, la cual es una pestilencia. Ya, o sea, mortandad por pestilencia. ¿Ya? 4. Con las fieras de la tierra. La preposición con, hipo, en griego, se usa con el genitivo y debe traducirse por o por medio de, y sugiere que las fieras o bestias mencionadas son instrumentos de Dios. Dios ha usado en el pasado una variedad de animales: langostas en Éxodo, serpientes en Números, avispa en Éxodo, leones, osos y diversas plagas e insectos. El aumento de las fieras es el resultado también de una tierra despoblada. Entonces también va a ser con fieras de la tierra. Y aquí una gran paradoja: Dios creó a los animales del campo para que sirviesen al hombre. Todas las bestias del campo deben estar sometidas bajo la autoridad del hombre. Pero en los últimos tiempos, el hombre sufrirá la amenaza e incluso la muerte a causa de las fieras de la tierra. Quinto sello, Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice: cuando abrió el quinto sello,
Vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Señor y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas la sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí hay mucho que decir, ojo con estos textos: las vestiduras, los juicios, los muertos que han de ser después de ellos. Vamos a tocarlo brevemente. Vuelvo a repetir, lea el material que está más detallado. Aquí vemos el escenario entonces de este quinto sello. Es el cielo. Ya, aquí lo otro es la tierra, esto ya es en el cielo. En contraste con los 4 primeros sellos que tienen que ver con acontecimientos que ocurren en la tierra, el apóstol Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. La referencia debe ser a personas que han creído en Cristo durante la primera mitad de la tribulación, mientras los juicios de los primeros 4 sellos serán ejecutados en conformidad con el Antiguo Testamento. Juan ve a estos mártires bajo el altar tal como la sangre de los sacrificios era derramada bajo el altar. La razón de la por qué habían sido muertos en el griego es pagmenon, es decir, degollados, ya, es doble. 1, por causa de la palabra de Dios, y 2, por el testimonio que tenían. Ahora, estos mártires eran obedientes a la palabra de Dios y daban testimonio de su fe a pesar de las persecuciones, Mateo 24:9. Hay quienes opinan que los santos mártires que se mencionan aquí son los cristianos que han sufrido martirio a través de las generaciones de la existencia de la iglesia. Pero debe observarse que la actitud de los mártires de la iglesia es diferente a la que aparece en Apocalipsis 6, 9 al 11. Esteban, ¿qué es lo que hizo? Pidió al Señor que no tomase en cuenta el pecado de los verdugos que lo mataban, ¿cierto? No tomase en cuenta este pecado. Pablo escribió poco antes de su muerte: ya estoy listo para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Después del rapto de la iglesia, el evangelio del reino será predicado en todas las naciones como testimonio, según Mateo 24:1-4. Ese testimonio producirá un fruto de conversión de muchos. Estos convertidos serán perseguidos por dar testimonio de su fe en Cristo, y el número grande de ellos sufrirá martirio. Ahora, Balbor, comentarista, hace la siguiente observación: siendo que los mártires piden venganza sobre aquellos que moran en la tierra, es evidente que sus perseguidores aún están vivos. Sus gritos pidiendo un justo juicio están en consonancia con la petición del salmista suplicando a Dios que bendiga la santidad y justicia, haciendo frente a la justicia y a la opresión que caracteriza a la raza humana. Si bien es cierto que los cristianos han sido perseguidos y martirizados en muchas naciones de la tierra, también es cierto que estas persecuciones no han tenido un carácter universal. Además, los cristianos perseguidos no han clamado a Dios por venganza, sino que más bien han orado por sus perseguidores. Esa es la tónica, eso es lo que está haciendo hasta el día de hoy. Uno ora por su enemigo, incluso lo que Cristo dice. Pero se ha observado, lo más prudente es entender entonces que este pasaje se trata de creyentes que sufren persecuciones y mueren durante los años de la 70ª semana de Daniel, es decir, en el tiempo de la gran tribulación. Entonces aquí estamos viendo que estos están siendo degollados en este momento específico de la gran tribulación. El contexto de los cristianos actualmente que están muriendo no es el mismo que está acá, de este grupo de personas que están clamando por venganza. Los santos mártires claman diciendo: ¿hasta cuándo? La pregunta no cuestiona si Dios ha de ejercer juicio o no. La preocupación de ellos entonces está en relación con la duración que ha de transcurrir hasta que la justicia de Dios sea consumada. Ahí están las citas. Bueno, Dios puede dilatar su juicio, pero lo ejecutará con seguridad y justicia. No porque no lleguen los juicios, estimado hermano, amigo, no quiere decir que no van a llegar. No, porque la justicia de Dios está allí. Siempre está la justicia de Dios. Puede que no esté ahora, pero va a llegar en su oportunidad. Es así. Siempre ha ocurrido así. Dios perdona, sí, pero están las consecuencias. La justicia de Dios. En el 11 dice: y se les fueron dadas vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, los santos mártires reciben sus vestiduras,
Además, se le asegura que su petición será contestada después que se complete el número de mártires. Se les informa además que deben descansar todavía un poco de tiempo. Ahora, los mártires descansan en el sentido de que disfrutan de las bendiciones de la presencia de Dios. La espera podría parecer larga desde la óptica de los mortales, pero respecto a Dios es un tiempo tan breve que es imposible computarlo. Claro, en la eternidad nosotros no somos nada, somos un punto. Entonces aquí los dos grupos únicamente los separa el factor de tiempo. Los que están ahí, los mártires degollados, hasta que se complete el número de los otros hermanos que también tienen que ser muertos como ellos. La realidad es que a la postre forman un solo grupo, que constituirán los mártires de la tribulación. Esto ocurre una vez que el número de ellos sea completado. Aunque el hombre no sea capaz de explicarlo, hay un propósito divino en el sufrimiento de los hijos de Dios. Lo confortante es que Dios tiene absoluto control de todos los acontecimientos y que la muerte de sus santos es siempre preciosa delante de sus ojos. Salmo 116:15. Entonces tiene que completarse este grupo. Hay algunos que dicen que ya no hay más salvación en Apocalipsis. Nosotros podemos ver que ocurre esto que usted está viendo, los mártires de la tribulación. Vemos después los que salieron de la gran tribulación, lo vamos a ver más adelante. Pero vemos aún, aunque la mayoría rechaza a Cristo, porque es su juicio, y los que no creyeron, ¿cierto?, reciben espíritu engañoso para creer la mentira y sean condenados. Tenemos el sexto sello. El 6:12 dice: miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. La apertura del sexto sello revela acontecimientos cósmicos y aterradores. Las convulsiones celestiales que suceden producen confusión y caos entre los hombres. Prácticamente todos los comentaristas relacionan Apocalipsis 6:12 al 17 con Mateo 24 del 3 al 30. ¿Sí? Léalo. Los acontecimientos en el sexto sello comienzan con un seismos, es decir, un terremoto sin precedentes. Nunca ha ocurrido un temblor cuya severidad solo será sobrepasada por otro, que ha de ocurrir al final de la tribulación. El texto griego lo describe como un gran terremoto, o sea, un seismos megas. ¿Ya? Nada semejante habrá ocurrido hasta entonces. Los habitantes de la tierra se llenarán de terror, pero ni aún así reconocen su necesidad de Dios. Por eso yo decía, hay grupos de mártires, pero aún así la mayoría de la gente no reconoce su necesidad de Dios. No están ahí con Dios. Apocalipsis 6:13 al 15 dice así: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera dejará caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió en su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. O sea, está ocurriendo esto, y todas estas personas de distintas características se arrancan, se esconden en las cuevas. En lugar de manifestar un arrepentimiento, los habitantes de la tierra de todos los estratos sociales se llenan de pánico. Allí están tanto los poderosos como los débiles, se incluyen las diferentes clases sociales. Obsérvese que ni la riqueza ni la pobreza otorgan al hombre una etiqueta de piedad. La reacción de la humanidad no es mirar al cielo para pedir a Dios perdón y salvación. Por el contrario, procuran esconderse en las cuevas y entre las peñas en busca de una autoliberación. Lo cómico, lo paradójico, es que esas cuevas y peñas serán sacudidas hasta ser derribadas por el fuerte terremoto que tendrá lugar en aquel tiempo del juicio. 6:16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Estos versículos 16 y 17 expresan la reacción de los hombres frente al juicio divino, frente a una calamidad de tal magnitud
Y era de esperarse que los hombres se humillaran delante de Dios, fueran en busca de arrepentimiento y dijeran, oh Dios, es verdad, lo que está ocurriendo es verdad, pero no es así. Los hombres una vez más optan por clamar a las piedras mudas, a los objetos inanimados, a sus ídolos pidiendo socorro, ayuda, igual que estos tiempos. Mucha gente dándole, venerando objetos inertes, sin vida, a la criatura más que a Dios en los mismos tiempos, y no yendo a los pies de aquel que puede rescatar el alma del infierno. La petición de estos hombres a las cuevas y a las peñas es enfática. Ellos dicen, caed, escondednos. Y ambos verbos son ahorita imperativos de una voz activa que sugiere una acción urgente. Es como si dijeran, caed sobre nosotros ya y escondednos inmediatamente del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El capítulo 6 de Apocalipsis revela el comienzo de la semana número 70, Daniel 9:27. Los sucesos revelados en Apocalipsis 6 se corresponden con la profecía del Sermón del Monte de los Olivos en Mateo 24:30. Hay quienes pretenden espiritualizar el contenido de este capítulo, y no solamente de este capítulo, sino de Apocalipsis completo. Sugiere que los sucesos del sexto sello son tan abarcadores que tienen que espiritualizarse. Sin embargo, transferir el significado de dichos hechos a otro ramo constituye muy poco a la búsqueda de la explicación adecuada del pasaje. Si todas las plagas del ámbito natural son espiritualizadas, ¿qué ocurriría con las profecías tocantes al mismo tema dado por los profetas del Antiguo Testamento y por el mismo Señor Jesucristo? Si los violentos acontecimientos ocurridos en el ámbito del mundo físico dentro de la revelación del sexto sello son solamente simbólicos, ¿qué explicación se daría el hecho de que los hombres buscan refugio en las cuevas y en las peñas? ¿Se da cuenta? Lo más prudente entonces es que el estudioso del Apocalipsis en particular y de las profecías bíblicas en general parta desde una sólida exégesis del contenido del material bíblico. Es imprescindible además la utilización de la hermenéutica congruente. Si bien es cierto que no se debe minimizar el uso constante de símbolos y de figuras de dicción a través del Apocalipsis, también es cierto que la interpretación literal de estos géneros literarios dentro de su ambiente y dándole a cada figura el sentido pretendido por el autor y universalmente aceptado dentro de la cultura y de la literatura en la que el Apocalipsis fue escrito, constituye el mejor acercamiento a la comprensión del mensaje que Dios reveló por Juan a Juan el apóstol. Bien, hermanos, como les digo, es muy amplio el Apocalipsis. Profundice allí en el material, lea la Biblia. Hay muchas posturas tocantes a muchos temas, y por eso el material está presentado de tal manera que pueda ir viendo qué piensa cada uno, algunos comentaristas más acertados y otros no tanto. Así que le invito a estudiar, a leer Apocalipsis, y muchas bendiciones. Nos vemos en otro módulo, y recuerde, consultas en el foro de consultas. Muchas bendiciones.